reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió sobre su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él.
Hoy es un día bastante frío aquí. Y la combinación del frío y la lluvia ha hecho que estos días sean miserables para algunas personas. Y me imagino la gente viviendo en la calle. Qué difícil cuando hay frío y hay lluvia. Ah, no me puedo ni siquiera imaginar lo difícil que será navegar en un ambiente mojado y un ambiente helado y el tener que dormir en la calle. Esta combinación no es buena, especialmente cuando llegan al mismo tiempo. Es lo mismo cuando en la vida hay diferentes cosas que llegan al mismo tiempo y son bastante difíciles. Es lo que llamamos pruebas. Es lo que hemos llamado en este tiempo de el libro de Hechos, las pruebas, las tormentas de Pablo. Las situaciones que ha tenido que lo han tenido al borde de la muerte o al borde el peligro, y es constante, parece que no acaba. En estos últimos capítulos, Pablo ha tenido una serie de circunstancias, una serie de pruebas. Solo la semana pasada estuvo en el barco, en la tormenta, en el naufragio. Hoy llega a la isla y donde parece que todo va a estar bien. Porque ¿qué es lo mejor que necesita un náufrago que una isla para eh, acallar y para llegar, para sentirse a salvo? Y sin embargo, parece que las cosas no funcionan tan bien dentro de esa isla. Y hoy quiero leerles esa historia en el capítulo 28, el último capítulo del libro de Hechos. Y es que tal vez algunas personas que están escuchando este sermón hoy están en esa situación, han estado en un tiempo de prueba y la prueba parece no terminar. Si ese es su caso, quizás Dios me ha dado este mensaje hoy para usted y tal vez usted necesita escucharlo para recibir algo de ánimo. Capítulo 28 del libro de Hechos, y comienza diciendo de esta manera. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Una vez a salvo de qué. ¿Recuerdan la semana pasada? Estuvieron en la tormenta, las anclas de todo tipo fue nuestro tema y al final el barco encalla en un banco de arena, se despedaza la popa por las olas que están golpeando al barco, pero los 276 personas, las 276 personas se salvan. Entran a la isla y todos están a salvo. Entonces Lucas nos dice que una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Malta en el idioma fenicio, que posiblemente fue el idioma original de los habitantes de esta isla, quería decir refugio. Ay, ya eso nos da una visión excelente de la isla, ¿verdad? Pensamos, una isla, refugio, ay, y cantamos dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Y sin embargo, no hay cosas que mejoran para Pablo. Los isleños, dice Lucas, nos trataron con toda clase de atenciones. Estos isleños eran tratados como bárbaros de parte de los judíos y los asiáticos y los europeos. ¿Por qué bárbaros? Porque su idioma sonaba así como bar, y por eso los llamaban bárbaros. Y sin embargo los trataron de una buena manera, los recibieron bien. Entonces dice el texto, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Es un día como estos días aquí en el sur de California, lluvia y frío. Es difícil navegar ese tipo de días, es lo que hablaba al principio. Pero ya habían sufrido lo suficiente, ya habían tenido situaciones difíciles, ya habían tenido una tormenta, ya habían tenido un naufragio, ya Pablo había sufrido azotes y ahora lluvia y frío, a pesar de que estaban en esta isla a salvo. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano.
en medio de 276 personas que estaban en ese barco, además de los isleños, la persona que va a recoger leña es Pablo. Ah, es interesante que cuando uno quiere servir en medio de cualquier cantidad de personas, uno lo puede lograr. En fin, la serpiente se le queda atrapado, quizás se le envuelve en el brazo. Es interesante que cuando estás sirviendo a Dios no estás exento de ningún peligro. El servicio a Dios no quiere decir que usted no va a tener ninguna contrariedad, ningún problema, ninguna cosa que lo va a afectar. Más bien, algunas de estas pruebas vienen exactamente en ese momento, mientras estamos sirviendo. Algunas son tormentas grandes, son tormentas gigantes, algunas son serpientes pequeñas, son víboras pequeñas, y sin embargo, siempre hay algo. Estas serpientes pequeñas, estas pruebas pequeñas, estos problemas pequeños, estas situaciones que parecen muy pequeñas, aparecen de la nada, en medio de la leña, en medio de las cosas diarias, aparecen y atacan cuando estamos más desprevenidos. Estos son los problemas de la vida que nos aparecen de repente. Estas son las cosas que nos preocupan al final de la noche y no nos dejan dormir. Estas son las cosas que durante el día nos rodean la cabeza. Las cosas que nos dan gastritis a los que sufrimos de este mal. Las cosas que nos ponen a pensar, que no nos dejan quietos. Al ver la serpiente, dice el versículo 4, colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino. Pues aunque se salvó del mar, dicen, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Y le ponen el ojo a Pablo los isleños y sacan conclusiones inmediatamente. Es fácil sacar conclusiones rápidamente y usted sabe de lo que estoy hablando porque usted lo ha hecho y hay gente que se lo ha hecho a usted. Es muy fácil sacar conclusiones al ver a alguien o que a alguien le ocurre algo. ¿No es cierto? Vamos a hablar de eso un poco más adelante, en realidad. Versículo 5. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego. Y él no sufrió ningún daño. Bendito sea Dios. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y ahora decían que era un dios. Esto parece indicar que la serpiente sí lo mordió. Hay duda, el texto no es claro en realidad al decirnos si lo mordió o no, pero más que el mordisco, más que la picadura de la serpiente, lo que me llama la atención aquí son los aspectos humanos. Y yo veo dos aspectos humanos que se hacen presentes en este texto. El primero es que el cambio de parecer inmediato de los isleños es increíble. Así somos los humanos, somos fluctuantes. Primero, o es un criminal, después es un Dios. Cambió totalmente. Y la segunda cosa que veo en la humanidad de nosotros y que puedo ver en la humanidad de los isleños es que a veces podríamos declarar que todo lo bueno es intervención de Dios y todo lo malo es intervención del enemigo. Lo vemos en blanco y negro. Si algo malo pasa, es porque el diablo lo hizo. Si algo bueno pasa, es porque Dios lo hizo. Ahora, no hay duda. Todas las cosas buenas, y lo vamos a leer más adelante en un versículo en Santiago, todas las cosas buenas vienen de parte de Dios. Y sin embargo, todas las cosas malas también vienen de parte del enemigo. Esas son las dos partes humanas que veo. Siempre somos blanco y negro, malo de Dios, malo del diablo, bueno de Dios, y la otra parte es el cambio de mentalidad. Posiblemente a usted le ha pasado el cambio de mentalidad. Un día piensa una cosa de alguien o de alguna situación y el otro día cambia radicalmente. En fin, siguen leyendo los versículos restantes. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla, posiblemente el presidente de la isla, que es el rey, el mandamás de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días, dice. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería.
Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones, dice Lucas, y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Aquí veo un tercer aspecto humano en todo esto. Y es que tomamos un evento como si fuera una regla y no la excepción. Entonces podemos decir, wow, después de la picadura y del juicio que le hicieron los isleños a Pablo, que estaban esperando que se muriera y demás, ahora lo reciben con los brazos abiertos, lo meten a la casa de Publio y de su familia, en la finca, le dan de comer, le hicieron tacos, le hicieron torta y pozole con un chivo, qué sé yo. Y decimos, eso ese evento quiere decir que todos los que siguen a Dios pueden ser bendecidos y no sufrir mal. Que a Pablo, por ser el gran predicador que era, la serpiente no lo mató. El veneno no le hizo efecto. O podemos decir, esa es la manera de sanar a todos. Solo vamos y oramos por ellos y quedan sanos. Y entonces tomamos un evento como la base de lo que debería funcionar como regla y no como excepción. Los relatos bíblicos son eso, mi gente, son acontecimientos, son relatos de lo que aconteció en ese momento. En este momento en particular de la historia, Dios está instalando su reino en la tierra. Dios está trayendo el evangelio a todas las naciones a través de Pablo y a través de sus amigos, especialmente entre los gentiles, entre aquellos que no son judíos, entre aquellos que no tienen la fe judía del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, eso podría hoy ocurrir de la misma manera. Claro, podemos ir y orar por alguien con fiebre y con enfermedades y se puede sanar, obviamente. Eh, ¿Podríamos tomar una serpiente y que nos muerda y no morirnos? Claro que sí, también puede ocurrir. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiere. La cosa aquí es en lo que quiero hacer énfasis antes de comenzar a hablar acerca de los principios que veo en el texto. El énfasis que quiero hacer aquí es este. A veces podemos tomar la oración o nuestra participación en el reino de los cielos como un aspecto mágico que nos va a cambiar todo, que nos va a hacer merecedores de que todo nos salga bien. Yo creo que el texto no es una prueba de que esto es cierto para todos los que seguimos a Cristo y los que le servimos. Ahora, el versículo 11, que es el último que voy a leer en este texto, dice, al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco. Entonces se quedaron ahí 3 meses. ¿Qué representa la isla? Para muchos dirán, no, pues Pablo se salvó en la isla y estuvieron bien, les dieron de comer, hasta famosos se hicieron porque sanó un montón de gente. Claro, ese aspecto lo podemos ver, está claramente descrito en el texto. Sin embargo, había frío, había lluvia, había peligros de serpientes, había el peligro de quedarse ahí para siempre y no irse. La isla yo creo que representa nuestras pruebas, nuestras tentaciones. Representa ese lugar donde estamos que es difícil, el lugar donde naufragamos, el lugar donde estamos pasando por un desierto, el valle de sombra y de muerte que nos recuerda el Salmo 23. Lo interesante es que en griego la palabra prueba y la palabra tentación son las mismas. Porque a esto me refiero con el valle. Muchas veces ese valle es el lugar donde somos tentados, donde somos probados, donde somos puestos en una situación donde tenemos que decidir. Es una situación difícil. Es la tormenta, el problema. Esa es la isla. Hermanos míos, dice Santiago 1:2,
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En otras versiones dice cuando tengan que enfrentarse con diversas tentaciones. Es la misma palabra en el idioma original, en el griego. Y esto me lleva a pensar, cuando el enemigo quiere tentarme, es para acabarme. Y sin embargo, al mismo tiempo, Dios me prueba para poder fortalecerme, para poder formarme. Y en ese sentido, quiero usar esta palabra con ambos significados, tentación y prueba, porque ambas son las maneras de ver nuestro paso por el valle, nuestro paso por la isla, donde estamos solitarios, donde estamos tentados, donde estamos incomunicados con Dios y con los demás, porque su isla puede ser una falta de comunicación con Dios en este momento. Su isla puede ser el lugar donde se siente solo, abandonado, desterrado. Es el lugar donde estamos hambrientos, donde llegamos hambrientos y sedientos de relaciones tal vez, sedientos de justicia, sedientos de frescura, de algo que nos haga volver a vivir, porque estamos en la isla donde no hay mucho, sin esperanza. Es el lugar donde llegamos sin anclas. Algunas cosas que ocurren en medio de la prueba, en medio cuando estamos en la isla, es acerca de las que quiero hablar. Y los minutos que me quedan los voy a dedicar a eso. ¿Qué es lo que pasa en la isla? ¿Qué es lo que pasa en el lugar de nuestra prueba, en el lugar de nuestra tentación? ¿Qué es lo que pasa en tu lugar de tentación, en tu lugar de prueba, en tu isla? Estos son los principios que tengo. Número 1. En la isla siempre hay alguien dispuesto a recibirnos. Estas son buenas noticias. A pesar de que es un lugar de prueba, a pesar de que es un lugar de tentación, a pesar de que es un lugar difícil, siempre hay alguien que va a querer recibirnos. Los isleños tomaron a los 276 para servirles y ayudarlos. Esto es increíble. Estos isleños estaban encendidos, llenos de ganas de servirle a esta gente. Esto se llama gracia. Gracia es cuando usted recibe lo que no merece, cuando yo recibo lo que no merezco. Es inesperada. Es una dádiva que no esperábamos y que es buena para nosotros. Eso muchas veces ocurre en nuestras islas. Porque cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la tentación, nos cuesta verla, nos cuesta aceptarla, la gracia. Porque si estoy en una prueba, no puedo creer que alguien pueda darme gracia suficiente como para salir de esto. Si estamos en una tentación, no puedo creerme merecedor de esta gracia, pero de eso se trata la gracia. Exactamente, la gracia se trata de que no la merecemos y nos lo dan gratis, completamente. Y por eso estos isleños representan a Dios, representan la gracia que Dios nos da, a pesar de que estamos muchas veces en la isla. Y déjeme leerlo aquí en el Salmo 23, casualmente del que estaba hablando antes, porque dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Esa es la gracia de Dios, a través de la prueba que usted está pasando, a través de la tentación por la cual está pasando. Y ahora, déjeme decirle, esto en cuestión de tiempo puede ser un tiempo corto, un tiempo extendido, no sé, es relativo. Hablamos de tiempo hace un par de semanas atrás. Pero quizás la pregunta que se me viene a la mente en ese momento es, ¿quién te ha mostrado gracia durante este tiempo? ¿Quién ha mostrado gracia para ti, para tu familia, para los que están cerca tuyo durante este tiempo de pandemia? Durante este COVID-19. Ahora, tú has mostrado gracia a alguien. Le has dado a alguien lo que no merece. La sonrisa que no merece. El favor, le has hecho a alguien el favor a alguien que no lo merece. O alguien te lo ha hecho a ti. Posiblemente. Has llevado comida o comprado algo para alguien que no lo merece, especialmente si es una de sus invitaciones a una fiesta de cumpleaños que uno no quiere ir. Eso es gracia. ¿La has dado?
¿La has recibido en este tiempo? La segunda cosa, en cuanto a nuestra isla, es que en la isla la tormenta muchas veces parece eterna. La tormenta muchas veces parece no terminar. Recuerden, ellos llegan a la isla y ¿qué es lo que pasa? Empieza a llover y a hacer frío. La siguiente cosa que pasa, a Pablo se le enreda una serpiente en la mano. O sea, ¿hasta cuándo? Esto es demasiado. Algunos de nosotros decimos, Señor, ya es un año de pandemia, ya es suficiente. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? La semana pasada leíamos el Salmo 13 que dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo seguirá dominándome? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el COVID? ¿Hasta cuándo mi enfermedad? ¿Hasta cuándo mi falta de trabajo? ¿Hasta cuándo esta situación difícil en mi matrimonio? ¿Hasta cuándo esta prueba? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con esta tentación que viene cada noche a mi corazón, a mi mente, a mis manos, a mis ojos, a mis sentidos? Porque cada vez que tengo la tentación es el mismo ciclo. Caigo en la tentación, alguien se da cuenta, me agarran en el acto de tentación o de pecado. Me arrepiento y voy y caigo de nuevo para seguir en el mismo ciclo una y otra vez. O estamos pasando por la misma prueba una y otra vez. Es la misma, el mismo problema en mi matrimonio. Es el mismo problema en mi trabajo. Es el mismo problema conmigo mismo. Es la misma falta de confianza con alguien. Hasta el perro me ladra. Y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Quién de nosotros no ha sentido en algún momento durante este año último que ha pasado que ha llovido sobre mojado? Y usted y yo hemos tenido situaciones en nuestro hogar, posiblemente. ¿Quién no está cansado de tantas cosas negativas? ¿Quién no está cansado de tantas pruebas? ¿Quién no está cansado de tantas tentaciones? Escuelas cerradas, gente muriendo en soledad en los hospitales, noches sin dormir pensando en cómo traer comida a nuestro hogar, o noches sin dormir pensando en lo malo que hiciste, en cuán mal te has comportado últimamente con tu familia. ¿Hasta cuándo? Y es ahí cuando pensamos que en la isla muchas veces la tormenta sigue pasando. Y entonces viene la tercera cosa. Porque en la isla, algunos no solamente ven todo lo malo que está pasando, pero también piensan lo peor de nosotros. Los isleños hicieron el juicio directamente con Pablo. Eso le pasa por asesino. Se le pegó la serpiente por asesino. Lo dejó la esposa por cochino. Se quedó sin trabajo por vagabundo. Y siempre tenemos un juicio para alguien. Es uno de los pensamientos automáticos que el ser humano siempre tiene cuando ve que alguien está pasando por una prueba está abrumado con alguna tentación. Entonces decimos, no, vive en la calle porque es un vagabundo, porque no quiere trabajar. Y déjeme confesarme aquí mismo. Me voy a confesar de mi pensamiento, porque cada vez que veo a alguien pidiendo en alguna esquina o alguien que tiene uno de esos rótulos que dice no tengo casa, cualquier cosa que me den va a funcionar, lo primero que me pongo a analizar es, ¿tiene un perro? Porque si tiene un perro, ¿cómo puede estar pidiendo para él y también para su perro? Y entonces me doy cuenta que estoy haciendo un juicio, que estoy pensando lo peor de la persona. No hay nada tan engañoso como lo que piensa la gente. Porque déjeme decirle un par de cosas. La primera es que todas las personas van a tener una opinión de aquellos que están pasando por una situación difícil. Todos van a tener una opinión y un juicio acerca de esa persona o acerca de esas personas. Siempre alguien va a tener una opinión tuya si estás pasando por algo difícil, porque siempre hay razones por las que queremos juzgar y crearlas.
Oigan lo que dice Proverbios 18:2. Dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y es que cuando creemos que nuestra opinión tiene que ser escuchada, es tan poderosa, es tan importante que tiene que ser escuchada, vamos a decir cualquier cosa. Cuidémonos de hablar, de decir nuestra opinión, porque muchas veces va a pensar lo peor de las personas y lo que digamos va a ser completamente contraproducente. Am, y es que no hay nada tan atractivo como un chisme fresco, ¿no es cierto? Un chisme fresco es el dulce al paladar y queremos degustarlo para después dejarlo salir. Todos van a tener una opinión de la situación difícil de otra persona. Y nuestra opinión acerca de alguien podría jugarse la vida y la muerte de esa persona. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Cómo va a ser posible la vida y la muerte? Claro que sí, porque muchas veces con nuestras palabras estamos matando a alguien o podemos matar a alguien. Y este es otro aspecto. La información es poder. Y muchos de nosotros queremos tener suficiente poder como para poder tener la oportunidad de destruir a alguien con nuestras palabras o de construirlo. La gente piensa que solamente por tener información de otra persona va a tener más poder sobre ellas. Y es ahí cuando tenemos que tener tanto cuidado de lo que decimos de otras personas. No juzguen a nadie, Mateo 7 dice, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, a ustedes también se les juzgará. Más adelante, esto es Jesús hablando, más adelante Pablo dice en 1 Corintios, no juzguen nada antes de tiempo. El Señor sacará a la luz todo lo que está oculto en la oscuridad y lo pondrá al descubierto. A Él es el que le toca hacerlo, no a nosotros, sacarlo, sacarlo a la claridad. Pero otra cosa es que pasa con nosotros es que podemos ser también ah, el blanco de esas acusaciones, de las acusaciones de lo que dicen las personas. Y es ahí donde podríamos tener una probada de lo que nosotros mismos hacemos. No juzguen, repito lo que dice Pablo, no juzguen nada antes de tiempo. ¿Qué has estado juzgando antes de tiempo? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que ha pasado en tu vida o delante de tus ojos para que puedas dar una opinión rápida y una opinión sin pensar acerca de alguna persona? ¿Será eso lo que necesita tu vida en este momento? Otra cosa importante, todos van a tener una opinión de ti. La segunda cosa que quiero recordarles es que en la prueba, usted puede creer todo lo que los demás van a decir de usted o puede no creerlo. Y eso va a depender de usted. Es jugar con las mentiras del enemigo y creérselas. Porque algunos dirán, está pasando por esta situación porque no ha tenido tal cosa, porque no ha sido tal persona, porque, etcétera. Si Pablo hubiera tomado a pecho lo que los isleños estaban hablando de él, se hubiera decidido a no servir. Hubiera negado el llamado que Dios le dio en su vida. Ahora, Dios llamó a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, eso no hay duda, pero el primer llamado que Dios nos da a todos nosotros es a servir. Pablo no lo hubiera logrado si hubiera escuchado a la gente. La fuerza de tu llamado no depende de lo que dicen las personas que tú eres. La fuerza de tu llamado depende de lo que Dios dice que tú eres. Y cuando estamos en la parte más difícil de nuestra vida, nos cuesta mucho vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Nos cuesta mucho. Porque hay muchas voces externas que nos están diciendo quiénes somos, recordándonos lo malo que hicimos, recordándonos cuán depravado es el ser humano, especialmente
nosotros mismos. Es más fácil escuchar lo que dicen las voces externas porque están a la orden del día. Pero Dios te ha llamado. Dios te ha dicho que eres aceptado, que eres perdonado, que eres redimido, que ahora eres una nueva criatura, que lo viejo pasó. Dios está recordándote cada día que eres un hijo adoptado en su familia, hecho nuevo, una persona diferente. ¿Qué vas a escuchar? ¿Las voces de la gente? ¿Las opiniones de la gente? ¿Los juicios de la gente? ¿O lo que Dios dice de ti en medio de tu, isla, en medio de tu prueba? La tercera cosa que veo en este texto es que en la isla podemos ser fortalecidos y confirmados, que es algo bastante bueno. A través de las pruebas, a través de las tentaciones, Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere fortalecer nuestra vida. Pablo no es solo un instrumento de sanidad para el papá de Publio, pero también los enfermos vienen a él. Su ministerio ha sido fortalecido. Pablo está quizás en un estado de cansancio, está en un estado de desánimo en esta isla, pero aún así Dios lo usa, Dios lo fortalece en medio de la prueba. Y eso va a depender también de cómo nosotros veamos la prueba. Ahora, ¿qué se fortalece en nuestra prueba, en nuestra isla? Se fortalecen varias cosas. La primera cosa que se fortalece es nuestro servicio a Dios. Ah, Todo el que le sirve a Dios tiene que estar dispuesto a pasar por pruebas. Todo el que le sirve a Dios sabe que en algún momento del camino va a recibir tentaciones. De hecho, todo el tiempo vamos a recibir tentaciones que nos van a tratar de desviar del camino. Si estás sirviendo, estás expuesto a serpientes. Si estás sirviendo, estás expuesto a tormentas, al frío, a la lluvia. Estás expuesto a ser tentado. El secreto está en no parar de ser útil, y esto fue lo que hizo Pablo. Él no dejó de ser útil, su llamado era predicar, pero él se fue a recoger leña. Porque quería recordarse a sí mismo el llamado que Dios le hizo. Sirve, sirve, es lo que te está diciendo Dios a ti hoy. Sirve aún en medio de tus pruebas, aún en medio de tus tentaciones. Sigue sirviendo al Señor. El engaño es: no soy digno de servirle a Dios. Pero es que esa es la forma en que te ve la gente. Dios ya te dijo que Él quiere que seas su siervo. Así que si hoy estás sentado en una isla de desesperación, de desánimo, en una isla de conmiseración, Dios te está diciendo: yo te quiero para mi servicio. Sigue sirviendo. Sigue haciendo algo por mí y por los demás. En la isla también se fortalece nuestro impacto al mundo, no solamente nuestro servicio, pero también el impacto que llevamos a ese mundo. No fue solo su servicio de Pablo, no fue solo recoger la leña, pero también el impacto que tuvo después. Fue a la casa de Publio y el pueblo completo, la isla completa vino para que oraran por él. La gente fue sanada, el evangelio fue predicado en la isla. De hecho, el impacto que Pablo tuvo en ese lugar, en Malta, cientos, miles de años atrás, todavía hoy impacta su vida y mi vida. Y esto es impresionante. En medio de una isla donde estaba siendo probado, donde quizás también estaba siendo tentado, pudo tener un impacto positivo en el mundo. Lo que no nos damos cuenta en medio de nuestra isla, en medio de nuestro valle, de nuestro dolor, es que Dios puede usar nuestro sufrimiento para impactar al mundo. Así es. Su sufrimiento es tan valioso como su trabajo, como su servicio. Dios no desperdicia nada. Esta es la economía de Dios. Dios usa nuestro sufrimiento para impactar a los demás. La teología popular nos dice: no, el cristiano tiene que ser victorioso, tiene que ser prosperado, tiene que tener victoria, va de victoria en victoria siempre. La derrota no se vale para el cristiano, es lo que dice la teología popular. La teología bíblica dice: Cristo impacta al mundo, siendo el cordero sacrificado por nuestro pecado. Humilde,
callado, trasquilado, derramado en la cruz por nosotros. Y usted dice, es que yo no creo que en medio de mi dolor, que en medio de mi prueba, que en medio de mi tentación, Dios pueda hacer algo conmigo. Pues déjeme decirle esto, 1 Corintios 1:27 dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a los poderosos del mundo. Si usted está en la parte de los débiles, posiblemente usted tiene una oportunidad muy grande de ser usado por el Señor y de ser un impacto para el mundo en la economía de Dios. Una vez más lo voy a decir, su prueba, su tentación es una posibilidad de impacto a los... Imagínense el impacto que tuvo Pablo con los isleños, con los 276, con nosotros mismos hoy. Es el impacto que Dios sigue teniendo con nosotros. Pero hay un par de cosas más. En la isla de nuestra prueba también se puede fortalecer nuestras relaciones. Pablo hizo nuevas relaciones con los isleños. Pablo hizo una relación posiblemente mucho más fuerte con esos 270 y pico de personas que venían con él en el barco. Aunque estás aislado, Dios te está preparando para relaciones fuertes. Aunque estás en una prueba, aunque estás siendo tentado, Dios te está preparando para relaciones fuertes, porque este es el momento cuando alguien más va a venir a ti, se va a dar cuenta en la isla donde estás y va a decir, uy, pero yo también he estado ahí, yo también estoy ahí. Y entonces hay una relación de amistad inmediatamente. Eso es lo que pasa en la comunidad cristiana. Estamos aquí no solamente para ser el ejército vencedor de Dios. Y por supuesto la Biblia habla de que sí somos el ejército de Dios, pero también somos el ejército de personas imperfectas, preparados en un proceso que se llama testimonio, que es el proceso que nos va a llevar hasta el momento donde estemos frente a Él, viviendo con Él en gloria. Los isleños eran paganos, eran no creyentes, pero Pablo tuvo la oportunidad de tener relación con ellos. Los 276 del barco posiblemente la mayoría de ellos eran esclavos o prófugos de la ley, qué sé yo. Pablo tuvo la oportunidad de hacer un impacto y de hacer relaciones estables con ellos. Hay un lazo especial que se crea cuando el dolor de dos personas se juntan, cuando la tentación, la prueba de dos personas se intercalan y decimos, podemos ser más fuertes entre nosotros dos. La gente que está a tu alrededor te ayuda, te aprecia, te sirve, te hospeda en medio de tu isla, aunque no lo merezcas. Y eso es por pura gracia. ¿Y qué otra cosa se fortalece en nuestra isla? Se fortalece algo que no había pensado y que cuando lo leí me di cuenta que tiene mucho sentido. Se fortalece nuestra sanidad interna, también nuestra sanidad externa muchas veces, pero es principalmente nuestra sanidad espiritual. Dios tiene algo mejor después de la prueba. Dios quiere sanar todo el dolor que ocurrió en mi isla para poder hacerlo algo mejor. Había sanidad para los isleños, había hospedaje también para Pablo y sus amigos. Era una sanidad mutua. Pablo y la gente que venía en el barco necesitaban sanidad después del trauma de la tormenta y Dios proveyó ese lugar. Los isleños necesitaban sanidad física y Dios proveyó eso también. Nosotros hoy necesitamos sanidad espiritual y Dios provee esta historia para recordarnos que sí es posible. La hospitalidad es sanadora y Dios es el experto en ser hospitalario, porque Él dice, vengan todos, a todos los sedientos, todos los que tengan hambre, vengan a comer gratis, dice en Isaías. Dios nos acepta en nuestra lucha y en nuestra tentación. Y después de todo esto, me pongo a pensar, entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a algo negativo que Dios permite en mi vida para, en teoría, hacerlo bueno? ¿Cómo responder a la tentación? ¿Cómo responder a la prueba en mi vida? ¿Cuál es mi parte?
déjeme decirle esto, antes de llegar a la mejor parte de lo que Dios quiere para nosotros, vamos a tener muchas veces que pasar por la peor parte. Porque para conocer lo mejor de mi vida, posiblemente tengo que antes haber pasado por lo peor de mi vida. Hay un camino en la vida cristiana que muchas veces nos va a llevar por valles, otras veces nos va a llevar al pico de la montaña. La isla posiblemente es el lugar más bajo, de acuerdo a mi interpretación de este texto. Es la tormenta, es la tentación, es un proceso. Es como se está formando mi testimonio. Es para muchos la adolescencia, es el momento más difícil de la vida del ser humano, posiblemente donde nos estamos formando, donde la cara se estropea con barros y espinillas y estamos buscando personalidad y no sabemos y pensamos que estamos en una isla de desesperación, en una prueba muy difícil, sin saber que los ciento y pico de estudiantes de mi escuela también están pasando por lo mismo. ¿Y cómo responder a eso? ¿Cómo responder a la enfermedad? ¿Cómo responder a la tentación diaria que me encuentro en mi teléfono y en las redes sociales? ¿Cómo responder a la tentación de juzgar a alguien, de juzgar al hermano solamente por su prueba y su tentación? Yo creo que debemos recordar, para poder navegar por esas islas, debemos recordar que todo lo bueno viene de Dios. Y aquí es donde viene Santiago. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes, las luces, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Y me encontré en este versículo dos cosas que me hacen pensar que se puede navegar el tiempo en la isla. Porque las lumbreras y las sombras son un contraste. Están en el mismo lugar. Porque para entender la belleza de algo tengo que ver la belleza de la vida, por ejemplo, tengo que ver lo más feo de la vida. Para entender la luz, tengo que también haber experimentado la sombra. La pregunta que tengo para terminar es, ¿cuánto estás dispuesto a aguantar durante el tiempo en la isla? Para ellos fue 3 meses. No fue tanto en términos humanos, pero me imagino que cada día contó, porque fue un día de desesperación más, un día de hambre más, un día de soledad más, un día de incertidumbre más. Es como estos días de COVID, es un día más de incertidumbre, un día más de desesperación, un día más sin saber. Para entender la belleza de la luz debemos ver lo feo de la oscuridad. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a aguantar en la isla? ¿Cuánto vamos a, a dejar que la isla nos consuma o nos dé la oportunidad de ser mejores? Ah, el problema no está, ahora que lo pienso, no está tanto en la isla, en la tentación o en la prueba. El problema es mi actitud a través de ella. Claro, la tentación me va a llevar a pecar en algún momento, o la prueba me va a llevar a desconectarme completamente en algún momento, pero el problema no es tanto eso, es qué actitud voy a tener mientras estoy en la isla. ¿Voy a tomar leña para servir a los demás a pesar de que haya serpientes, o me voy a quedar sentado pensando en cuán desgraciado soy? Y es que hay un dolor que se necesita tener para llegar a la satisfacción. Ese es el dicho en inglés, dice, no pain, no pain, no gain. Usted lo ha escuchado. No hay dolor, no hay ganancia. Y estoy pensando en mi caso. Yo toco guitarra, como ustedes saben. Y cuando empecé a tocar guitarra fue muy difícil porque cuando usted comienza a practicar, los dedos duelen terriblemente. Y no es hasta el momento donde los callos
en las puntas de los dedos, en las yemas de los dedos, cuando empiezan a desarrollar callo, es ahí cuando usted puede empezar a sentir un poco más de alivio al tocar. El problema es esto, es que la mayoría de personas renuncian antes de desarrollar callos. Y estoy hablando no solo en los dedos, sino en la vida. Algunos de nosotros no esperamos lo suficiente, algunos de nosotros no somos lo suficientemente pacientes y no aguantamos lo suficiente. Y esto me dice algo para cerrar este texto. No renuncies antes de tiempo, a pesar de estar en la isla. No te abandones a la soledad de la isla. No te abandones a la desesperación de la isla. No te abandones a la desesperación de tu tentación o de tu prueba. Es como decirle lo que Dios le estaba diciendo a José: no te abandones a la ira de saber que tus hermanos te vendieron, porque yo tengo algo mucho más grande del otro lado. Tengo un pueblo que construir. Jesús, no te abandones al dolor de la cruz, porque yo tengo una salvación que ofrecer. ¿Y para ti qué es? ¿Y para mí? No te abandones al dolor que estás sintiendo. No renuncies antes de tiempo. No se siente bien estar en la isla. Estar en la isla a nadie le gusta, creemos, porque sabemos que todo lo bueno viene de Dios y la isla no se siente bien, entonces debe ser no buena. Esto no viene de Dios. La tentación no es de Dios. Posiblemente no es de Dios, claro. Pero muchas veces la prueba es. Lo que sí sé es que Dios va a usar esa prueba o esa tentación para hacer algo mejor. En su economía, así es como funciona. Y es que no todo lo que se siente bien es bueno, necesariamente. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El bien de los que lo aman. Las cosas buenas son las que Dios usa en sus propósitos, no necesariamente las cosas que se sienten bien para nosotros. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Si usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, posiblemente va a tener que atravesar por islas en algún momento. Hoy puedo tocar guitarra mejor, porque ya no me duelen tanto los dedos, pero todavía duelen. Llegará un momento en el que no duelan, porque voy a llegar al lugar donde Dios me quiere. Aunque todavía duele, yo sé que es parte del propósito de Dios en mi vida. ¿Qué tal si usted está en el lugar más oscuro de su isla? Y aún así puede decir que eso es algo que Dios va a usar para su bien. No estoy diciendo que usted está disfrutando el dolor de su isla. Más bien estoy diciendo que su actitud está diciendo: esto puede ser para mi bien, para el impacto de otras personas. No es bueno ahora, pero si es el propósito de Dios, es bueno para mi vida, es bueno para mi testimonio, es bueno para fortalecer mi servicio, mi impacto, mis relaciones y aún mi sanidad. ¿Qué tal si ese es su caso? Déjeme orar por usted. Señor, pido por las personas que están detrás de esta cámara y que están en una isla de desesperación, una isla de pruebas, una tormenta fuerte en finanzas, en salud, en relaciones, tormentas en estados de ánimo, tormentas en situaciones en su lugar de trabajo, en sus estudios, tormentas personales en la forma como nos vemos a nosotros mismos, en tentaciones difíciles, tentaciones que no los dejan dormir, que no los dejan tener paz, tentaciones que les hacen perder algunas relaciones. Y pienso en estas personas en este momento que están pasando por todas estas situaciones y te ruego que les des perspectiva en su isla.
y que los dejes ver lo bueno que viene después de la parte difícil en la vida. Que los dejes, como dice Romanos 8:28, que tú dispones todas las cosas para el bien de los que te aman y están en tu propósito. Los que han sido llamados conforme a tu propósito. Y tu propósito no nos va a desalentar, no nos va a defraudar. Ruego por todos ellos en la isla para que encuentren gente que los apapache, gente que los hospede. Ruego que a través de la isla, a pesar de que la gente no piense bien de ellos puedan estar bien. Ruego que al estar en la isla, a pesar de que todavía llueva y haga frío, que ellos puedan saber que tú tienes algo mejor para ellos. Y ruego que a pesar de que estén en la isla, puedan ver tu propósito a largo plazo y puedan ver lo que vas a hacer en tu plan redentor del mundo con ellos. Es mi oración en el nombre de Cristo, quien sufrió en la cruz, pero para darnos libertad y victoria a través de su resurrección. En el nombre de Él oramos. Amén.